¿Qué haces cuando vienen los tiempos difíciles? Es más, dicen o están pensando que estos podrían ser los tiempos más difíciles de la humanidad. Pero digámoslo de manera personal, ¿crees tú que estos son los tiempos más difíciles para tu vida? Hay un refrán que dice que los males no duran para siempre, pero siempre hay un desafío que enfrentar en la vida. La vida no está exenta de desafíos, de hecho la vida se construye a través de desafíos. Y si esto ya lo sabemos, ¿para qué vivimos con el miedo de lo que pueda pasar? Y en lugar de eso, ¿por qué no mejor nos entrenamos para superar esos desafíos de los que se construye la vida? Hechos capítulo 4, versículo del 1 al 3 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesucristo la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el siguiente día, porque ya era tarde. Después de una milagrosa acción en beneficio de un discapacitado y de hablar del evangelio de Jesús, el resucitado, los representantes de la religión se enojan, y es que la religión se caracteriza por el enojo de que venga otro a robarle sus feligreses. Eso es muy diferente a lo que Juan dijo cuando le preguntaron, le dijeron: oye, tus discípulos están yendo tras de Jesús. Y Juan respondió con estas palabras: es mejor que él crezca y que yo mengüe. La religión amarga, y la amargura no es capaz de enfrentar los cambios. Pero el episodio de hoy quiere darte libertad, libertad que te ayude en el entrenamiento para enfrentar la vida. Cuando comenzó la oposición de la religión, dice el versículo 4, fue cuando muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Imagínate, cada vez la iglesia crecía, las personas que disfrutaban de una libertad en medio de las dificultades iba creciendo en número, y la religión eso no le gustó. ¿Cómo era posible que se iban a salir de ese cerco que la religión le había puesto, de haz esto, no hagas esto, no vivas esto, no digas esto? Y de pronto la gente comenzó a tener libertad en medio de las dificultades de la vida. No es la falta de situaciones difíciles lo que hace la vida buena. Muchos dicen: ay, es que yo quisiera tener una vida sin problemas. No, eso no es una vida buena. Una vida buena no es la que no tiene problemas, sino la victoria que hay en la fe en Cristo Jesús. Los seres humanos ya de por sí estamos asustados con todo lo que está pasando y lo que dicen que falta por pasar. Y a eso le agregamos todas las situaciones que se van derivando de todo esto que va pasando en el mundo. Simplemente los pronósticos no son muy alentadores. Pero eso es algo que debiera detenernos. La pregunta es, todo eso que dicen que puede pasar, que está por venir y no sé qué tanto, ¿eso es de verdad algo que debería detenernos? Los versículos 5 al 7 del mismo capítulo dice: aconteció al siguiente día que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en nombre de quién hacen ustedes esto? Y este es un punto de inflexión en la historia de la iglesia. A partir de aquí, la iglesia pasará por momentos muy oscuros, y aún así, al mismo tiempo, podríamos contar las más grandes victorias de su historia. Fíjate, a partir de aquí, las cosas se pondrían complicadas, pero también las cosas para la iglesia irían, como dice la Biblia, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, dice el versículo 8 al 12, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, escucha muy bien esto: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano.
Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Te lo voy a repetir este último versículo. Y en ningún otro, más que Jesús, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ya habíamos leído a Pedro haciendo gala, por decirlo de alguna manera, de su discurso que retumbaba en los oídos y en los corazones de quienes lo oían. Esto ya no nos sorprende a nosotros. Hace 2 episodios veíamos un discurso de Pedro aquí bien emocionante. Pero quiero hacerte notar lo siguiente. En el siguiente versículo hay algo importante que no podemos perdernos de vista, porque ahí es donde quiero poner tus ojos, porque ahí está la enseñanza que quiero dejarte hoy. El versículo 13 del capítulo 4 de los Hechos dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué eran las cosas que estos hombres comunes hablaban? Hoy te diré qué era. Ellos hablaban el evangelio como segundo idioma. Tal vez nunca antes habías escuchado hablar de esto, pero hoy te lo contaré porque es necesario que tú también aprendas a hablar el evangelio como un segundo idioma. Sé que muchas veces has escuchado que se abren muchas posibilidades si aprendiéramos otros idiomas, por ejemplo como el inglés, porque así podríamos tener mejores ventajas en la vida. Pero hoy te estoy invitando a algo mucho mejor. Te invito a hablar el evangelio como segundo idioma y prepararnos así para enfrentar los desafíos, los que sea que traiga el futuro. Hablar un nuevo idioma, Diana, es un proceso de aprendizaje. Pero muchos, aunque reconocen el valor de un nuevo idioma, no quieren o no están dispuestos a hacer lo que se necesita para lograrlo. ¿Cuántos años pasamos en la primaria y secundaria con el verbo to be, ¿no? Y nunca aprendemos a hablar, y luego en la prepa, y luego en la universidad nos cuesta mucho porque hay mucha información que está en inglés, pero nada más no nos sale, o no le ponemos todo empeño, o simplemente pareciera que tenemos algo aquí en la mente que nos incapacita de decir, es que eso no es para mí, cuando sabemos que eso podría abrirnos muchas posibilidades. Dice mi papá que puedes decir que hablas un nuevo idioma cuando comienzas a soñar en ese idioma, porque entonces ya es algo de aquí adentro y no solo de la mente. Aprender un nuevo idioma es ver las cosas desde otra perspectiva, es lograr cambiar los conceptos que tenemos aprendidos. Pero el proceso para aprender este nuevo idioma espiritual no lleva el mismo método que aprender inglés. El inglés, uno primero lo tiene en la mente, se aprende las palabras y luego lo logra tener dentro del ser. Pero con el evangelio es diferente. El evangelio primero uno lo tiene que vivir, dejarlo recorrer el ser interior para que cambie entonces los conceptos de la mente. Jesús lo puso como un ejemplo de una fuente. Dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es una cosa que primero lo tiene uno aquí adentro y que se convierte en conceptos reales de la vida. No son los conceptos los que cambian la vida, sino la experiencia que se convierte en conceptos. Pedro, de lo que tenía daba, eso dice el idioma del evangelio, aunque aparentemente no tenía nada. El concepto con el que vivimos en este mundo es, hasta que tenga, voy a dar. Pedro dijo, hablando el idioma del evangelio, no tengo dinero, pero de lo que tengo te doy. Pedro solo abría la boca y el Espíritu Santo ponía las palabras. Ese es el idioma del evangelio. El concepto de este mundo dice, ¿y yo qué voy a decir si no sé nada? En este proceso de abrir iglesias en tu casa, he escuchado muchas veces lo mismo, pero ¿y es que yo qué les voy a decir? ¿Y es que yo cómo les voy a enseñar? Necesitamos cambiar este concepto y necesitamos comenzar a hablar
el evangelio como segundo idioma, porque el evangelio como segundo idioma dice, a lo mejor parece que no tengo nada que decir, pero voy a dejar que el Espíritu hable a través de mí. Oír y hablar de Dios resulta ser una sabiduría sencilla para vivir. En la comunidad horizontal no queremos decirte qué hacer o qué decir como misionero cotidiano. Eso solo sería ponerte conceptos en la mente, pero no necesariamente estarían en tu corazón. Más bien, queremos invitarte a que vivas el evangelio con nosotros. El arrepentimiento del que Pedro tanto hablaba no era un látigo castigador como la religión nos hizo pensar. Más bien, Pedro nos invitaba a dejar de ver a Jesús como el enemigo a destruir y abrazarlo como la vida para vivir. Pedro y Juan están enfrentando una situación que los va a llevar a la cárcel. Deben actuar con cuidado si no quieren hacer su problema más grande. El desafío es, ¿y ahora qué hacemos? Tú y yo nos hemos visto enfrentando desafíos en la vida y nos hacemos la misma pregunta muchas veces, ¿y ahora qué vamos a hacer? Cuando veo el problema necesito preguntarme, ¿tengo la solución? Cuando no veo para dónde ir, cometemos el error de darle vueltas y vueltas al asunto, pero eso no añade solución. Mi papá tiene un dicho y dice, si no sabes qué hacer, mejor no hagas nada. Pero yo hoy quiero modificar un poco ese dicho y te lo pongo así. Si no sabes qué hacer, no hagas lo que se te ocurra. Mejor escucha a Dios. ¿Y cómo es eso de oír a Dios? Podrías preguntarme. Tal vez no es una voz audible, pero sí es la acción providencial del Espíritu Santo en medio de la situación en donde estés. Uno espera en Dios. Esperar en Dios es la conciencia de que Dios está ahí y Él va a resolver, va a abrir un camino, va a señalarnos una solución. Esperar en Dios no es una desidia de decir, bueno, pues Dios va a hacer algo. Más bien es la seguridad en el corazón de que Dios va a hacer algo. No debemos enfocarnos en la aflicción, porque toda la aflicción solo es la antesala de una victoria. La enfermedad podría ser la antesala de la sanidad. El problema económico puede ser la antesala de la prosperidad. Yo te estoy invitando hoy a vivir un nuevo lenguaje, uno donde ser cristiano significa otra cosa diferente a referirse a solo un lugar donde nos reunimos o una religión que profesar. Esta es una invitación a comenzar a vivir libremente y con una paz aún en medio de las dificultades que esto representa. Las aflicciones no podemos borrarlas de nuestra historia, pero podemos valientemente descansar en Dios, que Él hablará nuestras vidas y nos mostrará el camino y las acciones que debemos seguir cuando sea necesario. Yo no sé qué nos depara el futuro, pero te diré algo que sí sé. Eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de los que quieren nuestro mal. Pero aún, si Dios no quisiera hacer algo por nosotros, nosotros no pensamos en dejar de confiar en Él y descansar en su beneficio para con cada uno de nosotros. Eso fue la enseñanza que nos dejó aquellos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando se vieron enfrentados a confiar en Dios o dejar de confiar en Él. Y ellos dijeron, no sé qué vaya a pasar mañana. Dios nos va a ayudar. Y si no lo hace, de todas maneras, Dios sigue siendo bueno, porque en ninguna de nuestras aflicciones Él nos ha dejado solos. Esa, mis amigos, es una vida valiente. Esa vida valiente de confiar en que Dios dará la solución. Fue el ejemplo que otros vivieron y desearon esa vida. Esa vida valiente de confiar en Dios, que Dios dará la solución, fue lo que los otros miraron en los cristianos y dijeron, ellos siguen teniendo los mismos problemas que nosotros, pero ahora tienen una paz en medio de la situación y no están preocupados, están esperando la solución. Y desearon seguir a Cristo. Y así
es como la nueva comunidad de fe crecía todos los días.